Vamos a entrar a una de las partes favoritas mías, ya después de todo lo teórico que les he enseñado. Creo que hasta el momento pues he tratado de ser lo más sencillo posible. Y pues les voy a explicar ahora sí cómo es que hacemos un análisis desde cero y cómo realizamos ya la entrada, ¿no? Una entrada debe ir acompañada de un análisis previo, ¿no? Desde una temporalidad mayor a una temporalidad más pequeña. Vamos a explicarles un trade que se hizo con el par AUD USD durante la semana pasada. Trato de tomar estos ejemplos recientes porque pues nos permite bajar de temporalidad y bueno, mostrarles todo en detalle. Lo primero que ustedes van a hacer, y este va a ser, es como le decimos en inglés, el walkthrough, el paso a paso de lo que ustedes deberían hacer para analizar hasta llegar al punto de la entrada, ¿listo? Aquí se requiere mucha práctica, aquí se requiere que ustedes tengan, digamos que bastante, práctica, backtesting, para que vayan afinando el ojo, ¿sí? Yo obviamente ya por el tiempo y la práctica pues ya veo muchas cosas rápido, pero hay muchos que como están empezando, se tienen que tomar el tiempo de evaluar, se tienen que tomar el tiempo de preguntar cuando algo no tiene sentido, cuando algo sí. Y como les digo siempre, el acompañamiento es fundamental después de una mentoría intensiva, porque de lo contrario sé que los dejaría locos, ¿sí? Entonces, vamos siempre a empezar desde la temporalidad mensual. En algunos casos, a veces empieza desde la temporalidad semanal, si en mensual no hay nada así tan claro. Pero yo siempre trato de ver mes y de ahí para abajo empezamos a desglosar el pollo, a desmechar el pollo para poder tener un análisis coherente. Entonces, dólar australiano, dólar americano, desde la temporalidad mensual, la semana pasada teníamos lo siguiente. Les voy a estar explicando este trade paso a paso. Si van teniendo preguntas en el proceso, por favor deténganme y me las hacen para yo poder aclarar antes de avanzar mucho y después como que volver a repetir. ¿Listo? Entonces, a nivel general, AUD-USD viene cayendo, viene en una fuerza bajista, digamos que bastante notoria, pero yo siempre trato de decirle a mis alumnos y a ustedes que también ya son alumnos de nosotros, enfóquense en lo que el precio hizo últimamente, en el último movimiento. Recuerden siempre esto, los bancos se mueven en contratos trimestrales. Todo lo que les mencioné del IPDA, todo eso que les mencioné del algoritmo y todo eso, eso no es para relleno, eso no es para yo darles un tema que rellena algo y como para asombrarlos. Eso es porque todo se complementa, pero a la final nosotros vamos a hacer la parte sencilla. Y esta es la parte sencilla de todo, es la parte que ustedes creo que la mayoría han estado esperando, cómo entrar, cómo es que analizan, cómo filtrar esas entradas y demás. Entonces, primero voy a hacer el análisis y ya de ahí sigo a explicarles cuáles son los dos tipos de entradas que nosotros usamos. Entonces, desde la temporalidad mensual veamos que el precio venía cayendo. Veamos esta caída, esta sucesión de máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos y un mínimo cada vez más bajos. Si se dan cuenta en esta temporalidad, el precio luego de toda esa sucesión, aquí nos hace una ruptura muy notoria con este movimiento. Cuando yo veo eso, yo digo, ok, ¿cuál es el último movimiento impulsivo, la última pierna que nos dejó el precio en el último recorrido, ¿no? Ahora, si yo me voy por mes, esta es la vela actual o era la vela de noviembre, esta era la vela de octubre y esta era la vela de septiembre. En teoría, si yo me enfoco en esas tres velas, no tengo gran información. Yo necesito entender el contexto de dónde estamos nosotros posicionados. ¿Puedo mirar más atrás? Sí, pero es innecesario cuando solamente vamos a tratar de enfocarnos en un rango específico. Vamos a tomar un rango de mensual, vamos a irlo reduciendo en semana, vamos a ir desglosándolo más en diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, hasta llegar a 1 minuto o 5 minutos. Desde esta temporalidad, yo quise resaltar y estábamos viendo cómo tomar un trade para esa semana. Eventualmente, ¿ustedes cómo ven este último movimiento en AUD-USD? Les pregunto a todos
y quiero que me contesten. ¿AUSD en esta temporalidad mensual se encuentra a la alza o se encuentra a la baja? ¿Cómo lo ven ustedes en el último movimiento? ¿Alcista o bajista? Euro me dice que al alza. Los demás, Sebastián alcista, Gerson alcista, Julio alcista, Bri alcista, Edwin alcista. Muy bien. Entonces, desde la temporalidad mensual, yo quise resaltar mi último rango. Entonces, ¿qué hago ahí? Marco el punto más bajo, por eso le tengo M low, o sea, el mínimo mensual, y aquí M high o el máximo mensual. Para mí este era mi rango. Para mí eso es lo que yo me voy a centrar, por lo menos en la semana pasada, lo que tenía. Sí tengo un poco de información atrás, pero nosotros necesitamos como que hagan de cuenta que el precio es enorme, pero ustedes tienen que tener una lupa que van a ir filtrando y filtrando y filtrando y filtrando y filtrando hasta que lleguen a un punto específico. Eso no era una lupa, perdón el dibujo, pero pues el enfoque es ese, que se vaya reduciendo. Desde la temporalidad mensual estábamos al alza, tengo mi máximo y mi mínimo. Dentro de esa temporalidad mensual o dentro de esa pierna, yo sé que tengo fractalidad en temporalidad menor. Ahora, cuando yo me bajo a la temporalidad semanal, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que dentro de esa pierna mensual, que es todo esto, ahí marqué los máximos y mínimos, tengo cierta sucesión de máximos y mínimos. Tengo esto, esto y esto, ¿sí? Esto de acá para mí es una pausa, ¿sí? Pero podemos considerar algo como esto. Desde una temporalidad mensual, quizás esta zona en una temporalidad pequeña tiene más información, pero mi enfoque viene siendo en, Raúl, ¿cuál es el último movimiento notorio del precio ahora en semana? Porque todo este rango de precio mensual es bastantes pips, son demasiados. Y yo no necesito 2.000 o 3.000 pips de stop loss. Yo necesito tratar de reducir mi rango a trabajar durante la semana. Había notado que tenía este impulso que a su vez había roto estructura. Entonces dije, vamos a marcar el mínimo semanal, que es lo que siempre hago, y el máximo mensual y semanal viene siendo ya el mismo. Y sé que tengo un impulso alcista que en estos momentos había hecho que un retroceso que se encuentra o se encontraba algo consolidado. Entonces el precio hizo impulso y retroceso. Pero a la final, ¿cómo está mi estructura semanal? Contéstenme ahí en el chat. ¿Está alcista o estaba bajista? Sebastián me dice alcista, Euro me dice alcista, Gerson alcista, Edwin alcista. Todos creo que estamos en mutuo acuerdo de que el precio mensual y semanal está alcista, ¿cierto? Pero es de entender que después de que el precio llegó acá, empezó a caer. Pero esa caída no significaba que era una caída, o sea, ya cambio estructural. Para nada. A nivel mensual y semanal simplemente sabíamos que después de todo impulso viene una corrección, ¿cierto? Entonces decidí marcar mi mínimo semanal y obviamente el máximo mensual viene siendo el mismo, así que mi rango ya se redujo de ser toda esta pierna a tan solo esta piernita. ¿Listo? De aquí se viene y se va poniendo cada vez más interesante. Vámonos a la temporalidad diaria. En la temporalidad diaria teníamos toda la información que viene siendo desde el mínimo semanal al máximo, o sea, toda esta pierna, toda la fractalidad que nos vino dando en diario y todo lo que empezó a suceder cuando empezó a corregir, ¿cierto? Cuando el precio empieza a retroceder, solamente cuando rompe este mínimo de acá, es cuando oficialmente tenemos un cambio estructural en temporalidad diaria. Es decir, que cuando el precio rompe acá, la temporalidad diaria dejó de ser alcista y se pasó a ser ¿qué? Bajista. Después de que hizo este máximo y este mínimo que rompieron estructura, el precio empieza a retroceder, ¿cierto? Y a medida que retrocede, vuelve y cae, vuelve y sube, vuelve y cae, vuelve y sube, etcétera. A nivel global, desde la temporalidad y perspectiva diaria, les pregunto, ¿mi dirección está alcista o está bajista?
¿Qué tengo yo en diario? Aquí es donde se va a poner interesante esto. ¿Quién dice que está alcista a USD en diario? ¿Y quién dice que está bajista? Súper bien. Bri me dices que alcista. Sebas me dice alcista. Alza, alza. Ok. Listo. Si yo lo pongo en un contexto general, mis estimados alumnos, estamos todavía a la baja. ¿Por qué razón? Porque para yo considerar que en la temporalidad diaria yo tengo un cambio alcista, ahora, ojo con esto, el detalle. Esa palabra es, pónganla en letras mayúsculas y tomen nota de eso. El detalle hace la diferencia. Si nosotros estamos en semana y mensual, está muy bien, está alcista. Pero vamos a ver el último detalle diario. Después de que el precio rompe esa estructura, porque rompió, hizo esto, venía haciendo esto, nos rompe el último mínimo válido por fractalidad, que es este, ¿cierto? ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que tengo un nuevo máximo y que tengo un nuevo mínimo. Por estructura diaria, ¿realmente el precio ya me cambió estructura al alza? Todos me dijeron que estaba alcista, excepto Gerson. Gerson me dijo que estaba bajista. ¿Por qué dijiste que bajista, mi hermano? Dije que era bajista porque no rompe el último alto. Correcto. No lo ha roto con cuerpo. Exactamente. Entonces recuerden los tipos de estructura. En mi caso yo delineo o mapeo los máximos y mínimos con mechas, pero las rupturas son con cuerpo. Es como si yo les estuviera mostrando en este dibujo este suceso. Impulso bajista, retroceso. Si se dan cuenta, perdón, este no es el que quiero dejarlo así. Si yo les muestro este dibujo, tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, pero en ningún momento después de este retroceso, ninguno de estos máximos más bajos, obviamente, nos generó un mínimo más bajo. Por lo tanto, si el precio me rompía esto de acá, no era un cambio estructural, o por lo menos por esa temporalidad. ¿Cuándo se lleva a cabo el cambio estructural? Cuando rompe mi último máximo por estructura. En otras palabras, el último máximo que nos generó un mínimo más bajo. ¿Cuál es ese? Este máximo genera un mínimo más bajo. Y los demás que hicieron acá, ¿qué fue? Un máximo que intentó, pero no logró un mínimo más bajo porque rompió fue con mecha, ¿sí? Luego el precio rompe acá y supuestamente lo tenemos en diario al alza. Pero todavía no tenemos eso porque el precio puede llegar acá y se puede derretir. ¿Qué es lo que realmente tenemos en diario? La estructura bajista, pero estamos en un rango. O sea, el precio no ha salido ni de acá ni de acá. No se ha definido. ¿Sí? Sabemos que está bajista, pero está muy pronto a romperla. También sabemos que puede caer duro y romper esto. Y tenemos un nuevo fractal. ¿Cierto? Entonces, dentro de lo general, podemos decir que diario sigue siendo bajista. Sin embargo, después de un impulso bajista, normalmente viene una corrección, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros vamos aprovechando. ¿Por qué? Porque esas correcciones nos forman algo que se llaman subestructuras, ¿vale? Y esas subestructuras son generación de máximo, mínimo, máximo. Ay, vino, rompió este último en esta microestructura o subestructura. Nos hizo un mínimo y un máximo cada vez más bajo, vuelve y lo rompe y nos estamos moviendo entre máximos y mínimos que ya ahorita en la temporalidad pequeña vamos a verlo mejor. Pero estamos a nivel diario conscientes de que todavía el precio no nos rompe este nivel. ¿Y es muy probable que lo rompa, Raúl? Sí, pero no puedo decir que estamos alcistas todavía, al menos en la temporalidad diaria, porque no lo ha roto y divinamente puede venir a hacer esto si se le antoja. Y entonces todos estamos especulando que va a seguir subiendo cuando de pronto no. Pero no pasa nada con que yo de pronto me equivoque acá, porque a la final voy a ir juntando las temporalidades. Entonces, diario, bajista, semana, mes, alcistas.
Una pregunta así sencilla. ¿Quién manda por encima de quién? ¿Mensual y semana mandan sobre diario o diario manda sobre semana y mes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál temporalidad tiene más fuerza? ¿La mensual y semanal o la diaria? ¿Mm? Hola, hola. Diaria. ¿Pesa más sobre semana y mes? Gerson dice la más alta creería. Mensual, semanal, me dice Sebas. Ajá. La mensual y la semanal manda sobre la, o sea, siempre la temporalidad mayor va a mandar por encima de la menor. Siempre. Y sí, a nosotros nos interesa lo más reciente, pero quiero que entiendan el contexto siempre antes de tomar un trade. Entonces estábamos en una tendencia bajista diaria ante una corrección. Y esa corrección nos podía dar que óptimas entradas para vender porque no nos ha roto estructura. Vamos a ver qué pasa cuando vamos bajando de temporalidad. Vámonos a 4 horas. En 4 horas, a mí me gustó mapearlo de esta manera. Normalmente no mapeo tanta cosa, sino me enfoco en lo reciente, pero quería mostrarles lo siguiente. Primero, acá arriba tenemos el máximo diario, ¿sí? Que es el que les señalé en la diapositiva anterior. Ese máximo diario era este de acá. ¿Listo? Entonces yo trato de delinear esos máximos e irme a la temporalidad pequeña para tenerlos delineados, ¿sí? Y aquí en 4 horas se ve mucho mejor esa subestructura de las que les estoy hablando, porque aquí obviamente hay bastantes pips, cantidad de pips para arriba y para abajo. Que Raúl, ¿se pueden operar? Claro que sí. Lo importante es entender qué viene haciendo el precio, ¿sí? Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, aquí teníamos como una estructura alcista. El precio en H4 nos rompe, por eso es que coloco acá BOS, cambio estructural. Recuerden esas 3 palabritas o letricas. Impulso, retroceso, todo iba bien hasta ahí. El precio rompe, vuelve y hace un BOS, que rompe con cuerpo. No los marqué todos, pero ahí se los voy diciendo. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Miren esto que hace el precio. ¿Esto cómo se llama? ¿Qué es esto que me está marcando el precio ahí? Equal highs. Máximos iguales. ¿Listo? Entonces, eso es fabricación de liquidez. No quiere decir que el precio lo va a romper. Y todavía, aún, los retail que dicen, aquí hubo un soporte, una resistencia, vámonos, y cayó el precio. Y van a decir, si ven que los soportes y resistencias sí sirven, sí, pero ¿qué hizo el precio después? Los prácticamente borró con toda. Entonces, aquí, cuando el precio volvió a subir con fuerza y cerró con cuerpo, nos hizo ¿qué? Un boss y de paso limpió los equal highs. Aquí había un máximo, el precio vino, lo rompe. Es subestructura, les estoy mostrando todo atrás, pero a la final el enfoque nuestro iba solamente en el último tramo. ¿Sí? Entonces, desde acá teníamos máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Esa era la estructura, el precio como que consolida, rompe la estructura en 4 horas y aquí se nos puso de alcista que veníamos a bajista porque rompió, ¿sí o no? Y después de que rompe y hace un impulso, todo impulso requiere ¿qué? Un retroceso, ¿sí o no? El precio retrocedió profundo, pero a la final, ¿qué pasó? Fíjense en esto, impulso, retroceso, este impulso es el que rompe la estructura y nosotros esperábamos que si esto era una ruptura válida, cuando retrocediera a este extremo, el precio iba a respetar y iba a hacer ¿qué? Una caída más profunda. ¿Pero qué hizo el precio? Rompe. Estoy mostrando como yo voy viendo el precio. Rompe con cuerpo. Entonces tengo un nuevo ¿qué? Boss. ¿Sí? Por lo tanto, tenía un impulso y una formación de retroceso. ¿Listo? Este retroceso yo lo especulaba que llegara a ¿qué? A una zona a mitigar. Miren esto. Todo este impulso, que es alcista, requiere un retroceso a mitigar en qué zonas. ¿Por qué señalo yo este bloque? ¿Quién me puede decir a mí por qué yo señalé esta zona? Porque había un bloque junto con un imbalance.
Muy bien. Ahora, hay algo más en el extremo interesante, que es este. ¿Sí o no? A mí me interesaba bastante ver si el precio posiblemente llegaba hasta allá. Pero como aquí me había hecho un cambio estructural, posiblemente llegaba como posiblemente no. Igual, todavía yo no hice mi entrada. Este trade de esta semana pasada fue una venta y ya van a ver cómo fue. Entonces, les pregunto, pregunta del millón, ¿cómo está la estructura en H4 para USD? ¿Está alcista o está bajista? ¿Cómo está? ¿Está alcista o bajista? ¿Cómo estaba ahí? Me encanta la parte de análisis porque ahí es cuando empiezan a dudarla. Euro me dice que alcista, Gerson me dice que bajista. ¿Mm? ¿Quién más habla? ¿Solo Gerson y Euro? Vamos. ¿Cómo está la estructura en H4? ¿Alcista o bajista? Bri me dices que bajista, Edwin me dice que bajista, José me dice que alcista. Euro dice, denle vida al chat. Denle vida. En 4 horas, esto que marqué acá vos, eso es de temporalidad menor. Entonces, en 4 horas el precio estaba ¿qué? Alcista, porque rompió estructura con cuerpo. Entonces, tenemos 4 horas alcista, diario lo tenemos ¿qué? Bajista, ¿sí? Semana y mes lo tenemos alcista. Empezamos a tener un poco de discrepancia entre una y otra temporalidad, pero no pasa nada. ¿Por qué? A la final nosotros vamos siguiéndole el rastro al precio. Vámonos a 1 hora y aquí quiero explicar la estructura en detalle. Aquí está el boss de 4 horas. Aquí está el cambio estructural. Después de todo rompimiento estructural, generalmente el precio tiene que hacer ¿qué? Un retroceso. ¿Cómo ustedes saben, por ejemplo, que el precio hizo un impulso enorme en 4 horas que rompió estructura? ¿Cómo ustedes saben que el precio va a hacer un retroceso? ¿Cómo creen que lo va a hacer? Nosotros identificamos que el precio hace un retroceso cuando en la temporalidad más pequeña o menor, digamos, si estamos en 4 horas y estamos viendo H1, cuando en H1 el precio me muestra que un cambio estructural. Para que el precio pueda hacer una corrección de una temporalidad mayor, la temporalidad antes de esa tiene que mostrar un cambio estructural. Esa es la única forma en la que el precio va a caer. De lo contrario, va a seguir subiendo. Noten este ejemplo acá. Aquí está el boss de 4 horas. No lo marqué por temporalidad, pronto lo hubiera hecho así para la próxima, un poco mejor así. Pero después de que llega, y miren la estructura y la acción del precio en H1. El precio viene siendo alcista, todo esto se ve como una pierna de 4 horas que rompió la estructura. El precio es fractal. Van a ver mucho esto en temporalidades menores. Tienen que entender la mayor. Primero, después de que hace esto, el precio hace un boss en H1. Esto es un boss, un cambio estructural de H1. Miren todo lo que se va fabricando a medida que el precio va cayendo. ¿Sí? Aquí hay equal highs. Aquí tenemos el máximo de H4. O sea, este era mi rango de 4 horas. Voy reduciendo de diario a 4 horas. Ahora, en H1, ¿cuál era mi rango a trabajar? Yo puedo tener en cuenta este máximo, este mínimo, este máximo y este mínimo. Y puedo o pude haber dicho, este máximo y este mínimo es mi nuevo rango en H1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos equal highs? Lo mencionaba ahorita cuando hablaba con los conceptos de Smart Money. Normalmente si tenemos equal highs, es muy probable que el precio los limpie, ¿sí? Y luego de que lo limpie, ¡pum!, haga lo que tiene que hacer. Entonces nosotros estamos trabajando ante una corrección, posiblemente hasta lo más extremo, que era nuestra intención realmente, ir hasta el extremo. Aquí era una zona intermedia donde hubo reacción. Claro, pregunta, Euro, pregunta. Activa el micrófono. Profe, ¿por qué ahí dice que es un
Que hay máximos iguales si solamente veo una sola, pues, como En una la, sola mecha tempora- que sobresale. en la temporalidad menor se ve mejor, pero todas estas mechitas, por ejemplo estas de acá, yo las considero parte de esos equal highs, porque son mechas que todavía no han sido neutralizadas. Y ahorita que Ah, bajemos a 15 perfecto. minutos se va a ver mejor esto que te estoy diciendo de equal highs, ¿vale? Listo, Pero perfecto. ustedes van a Gracias. notar que una zona donde hay varias mechas, hay que tenerles confianza, porque eso es lo que nos quieren vender los retail, los cursos. Ustedes lanzan un Fibonacci de acá a acá, esto es el nivel 61.8. Y adivinen qué hacen con eso. Le dan contentillo y chao. Entonces nosotros ya no pensamos como un retail, nosotros pensamos como los bancos lo harían. Hagan de cuenta que ustedes son los dueños del negocio y ustedes saben que aquí tienen la oportunidad de meter más inversionistas, más clientes, para luego sacarlos. ¿Sí o no? Entonces, avanzando en esto, viendo la subestructura, que es en lo que realmente estamos en diario, es una subestructura donde el precio hace un va y vende para abajo, va y vende para arriba, podemos jugar por lado y lado, ¿sí? Ya les voy a decir cuál es el secreto en sí, que a mí me encanta y creo que son los trades que dan más ratio, riesgo, beneficios. Pero sigo explicando esto. Aquí hay una ruptura, acá hay una ruptura. ¿De qué? Esto rompe este mínimo, esto rompe este mínimo. Tenemos en H1 cómo está la estructura en estos momentos. ¿Alcista o bajista? Bajista. Bajista. ¿Quién más? Bajista. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Julio, bajista. O nadie más. Están anodados. En shock. Víctor, bajista. Muy bien. Listo. Entonces, en H1 estamos bajistas, pero ¿cuál es la finalidad de esa estructura bajista? Que el precio mitigue, ¿qué? ¿Dónde creen que el precio debería llegar a mitigar? Los imbalances, ¿no? Ajá, ya mitigó uno, reacción, pero ¿dónde está el extremo? Aquí hay un bloque H4 que tiene imbalance. En H1 realmente no lo hay. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, aquí quiero mostrarles una cosa. Nosotros tenemos que ser muy abiertos a tener en nuestras mentes la posibilidad, digamos, ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo lo llamaría yo? Vamos a darle la posibilidad que el precio baje o suba y que nos dé compras y nos dé al mismo tiempo ventas. Nosotros, cuando tenemos un rango, habrán dos posibilidades de venta por el doble rompimiento. Sí, es una gran posibilidad de que el precio nos está mostrando que hay mucha intención de caer, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que queremos es tratar de ir a favor de eso intradiario, pero entendiendo que el precio puede llegar a subir hasta acá, como puede respetar, como puede no respetar, ¿sí? Pero no estamos para tener que acertarlas todas. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Primero, en mensual y semanal, resumiéndolo es, estamos alcistas, pero estaban haciendo un retroceso. En diario estamos bajistas, pero estamos en un escenario algo confuso porque está en un rango donde no ha querido ni romper para arriba ni para abajo, pero ese rango mueve hartos pips. Y dentro de la subestructura diaria, digamos que estamos alcistas, pero en la nivel general está bajista. ¿Sí? En 4 horas nos encontramos alcistas y ahora en H1 nos encontramos bajistas. Entonces, tenemos una discrepancia o tenemos ideas por lado y lado. Cuando eso sucede, no quiere decir que nos reste posibilidades de inversión. Podemos invertir siendo conscientes de que no vamos por trades por de pronto muchos pips, sino que vamos a sacarle lo más reducido posible en trade, en stop, por un objetivo un poco más corto,
hasta que el precio no se defina, porque la temporalidad mayor nos dice que está alcista, pero la tercera temporalidad mayor importante, que es diaria, nos está enfrascando en un rango grande, ¿sí? Que está en subestructura alcista, pero que no nos ha confirmado que las compras sí son en efecto las que se quieren. Y por lo tanto, vender a largo plazo en esas zonas no son tan recomendables cuando tenemos objetivos por encima. Me voy a volver un momentico a diario antes de que se me olvide. Y era lo que les explicaba ahorita cuando hablaba de los 20 días y demás. En diario tenemos algo muy clave y es lo siguiente. Aquí estamos en este rango, que es este impulso y esta subestructura alcista. Pero todo esto son ¿qué? Máximos iguales. Es muy probable que el precio los limpie. ¿Y hasta dónde puede llegar? Hasta acá. ¿Qué nos dice los últimos 60 días? Que el precio todavía tiene unas zonas por acá por mitigar que realmente podrían impulsar el precio hacia abajo. Pero que si el precio ya no rompe acá, ¿cuál es la lógica del caso? Que ya a USD nos pone alcistas, pero que esta zona de ventas va a ser una zona para poder tomar ventas. ¿A qué? A un retroceso macro, ¿sí? Para quizás volver a subir. O si sigue de largo, pues irnos con la nueva estructura. Entonces yo tengo que ser muy consciente de que en estos momentos, en ese tipo de escenarios que estamos prácticamente cerrando el trimestre, estamos muy enfrascados en muchos pares, ¿sí? No tenemos por qué decir está full alcista o está full bajista. El precio general sí está así o asá, pero en las diferentes temporalidades tenemos que empezar a adaptarnos porque somos reactivos. Nosotros no estamos para predecir. Yo no puedo decirles, el precio mañana va a llegar acá fijo. Eso no, yo no lo sé, porque no sé qué le conviene más a ellos. Lo que sí sé es que me voy adaptando. Entonces, nosotros vamos a ser muy pacientes en el momento de tomar un trade. Si se dan cuenta, reiterando esto, el precio, estamos bajistas en H1, pero tenemos equal highs por acá. Y si el precio llega hasta acá, era una opción de ventas para poder llegar hasta dónde? Hasta acá. Y si en caso tal no llegábamos hasta allá, pues hasta dónde podríamos llegar inicialmente. Miren esta zona número 1 que les marqué acá. Esta zona, aunque el precio llega y se mete con mecha, como tal no nos mitigó el bloque de H1. Se metió en uno de 4 horas, pero también teníamos un bloque de H1 que aún no había tocado. El detalle. Eso es detalle. Lo más detallistas, acercar el gráfico, analizarlo, entenderlo. ¿Listo? Vamos avanzando a la temporalidad de 15 minutos. En 15 minutos podíamos ver lo siguiente. Todo esto que se ve en H1, la estructura, teníamos más que claro un cambio estructural en una hora y en 15 minutos bajista. Y aquí te contesto lo que me decías, Ebro. ¿Por qué solo esa mecha? Mira las mechas en 15 minutos. Si ves que hay más de una mecha casi al mismo nivel, entonces, aquí nos permite ver que el detalle de que hay equal highs, ¿sí? Y si bien el precio podía llegar hasta acá, por ser el último impulso, teníamos algo muy en contra que era esto. Entonces, eso y el horario. En detalle, acá abajo teníamos lo que les digo. El precio había mitigado el bloque de H4, pero el bloque de H1 no lo había tocado. Y me doy cuenta que en H15, en M15, puedo ver otro bloque aún más interno dentro de la zona que el precio no ha mitigado. Por lo tanto, se me vuelve una zona interesante como un objetivo primordial en caso de que llegara acá para ir al menos hasta acá. ¿Sí? Ahora van a ver lo siguiente. Me voy a ir a 5 minutos, pero antes de eso, aquí también nuestra zona de temporalidad de H1 nos filtra un bloque con imbalance, que es este, y eso es lo que tenemos en 15. Entonces, ¿cuál era nuestra proyección? Pues que estamos en un retroceso de un impulso de 4 horas, hasta una zona, al menos esta zona. Esa era la lógica. Y a partir de acá, que haga lo que quiera. Si quiere, devuélvase. No nos importa, pero hay algo por mitigar. Y todo movimiento tiene que ser mitigado. El precio sube, ¿será? Vamos a ver. Vamos a ver esto. ¿Qué pasó acá? En 5 minutos quisimos filtrar nuestras zonas de interés. Y en 5 minutos tenemos que en el bloque H1 hay un bloque con imbalance. El bloque de 15 hay un bloque con imbalance. Y en 5 minuticos
tenemos un bloque aún más refinadito que tiene imbalance. Es decir, que teníamos una posibilidad de entrar justo ahí, pero también hay que resaltar algo. El precio puede lanzar mechas, este par le gusta a veces lanzar mechotas, entonces teníamos algo por acá que era un bloque de 5 minutos, que no estaba respaldado por 15, solamente una hora, que tenía imbalance. Pero nosotros decíamos, es muy probable que el precio llegue, reaccione y se caiga, pero yo no quiero que me meta al trade y que me saque por una miserable mecha. Entonces, ¿qué hago yo? Posiciono mi venta programada, porque ahí les mostré la programación y esto lo compartí en las historias de Instagram también, ese trade. Y teníamos acá este otro bloque que tenía un máximo. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, vamos a programar la entrada acá y vamos a poner el stop acá. Si yo hubiera utilizado, y eso va en preferencias de cada quien, solo el stop de este bloque, es la entrada en este bloque, esto era un stop de 3 pips. Y aquí fue un stop de 8, si mal no me equivoco. Ya teníamos todo el panorama claro. Aquí esto fue una entrada de riesgo que se programó, no fue por confirmación y vean el resultado. El precio viene a nuestra zona y esto se activó durante Asia. Esto está, bueno, esto fue durante Londres, la dejamos programada en la tarde y se nos activó y afortunadamente colocamos nuestro stop un poco más arriba por ser prudente, fue un stop de 8.3 pips. El ratio riesgo-beneficio general fue casi de 1.9. Entonces fue un stop amplio, pero era porque no estábamos ahí para ver la jugada, sino que queríamos ser un poco más conservadores. Si se dan cuenta, este trade hizo un poco de cosas cuando llegó en 5 minutos. Llegó, tocó, rompió estructura, volvió a subir, tocó. Sí, hubieron bastantes cosas que se llevaron a cabo, pero estaba en Londres. Ahorita voy a hablar de las sesiones y los horarios y no estábamos, la verdad, activos para verla. ¿Sí? Entonces, 8.3 pips, la verdad no fue gran cosa. Aquí se ve el trade en H1, lo tomamos prácticamente en una mecha. Estuvo unos cuantos pips en drawdown, como la mitad, como 5 pips de drawdown, y el precio eventualmente llega a nuestro objetivo en 15 minutos, que fue este. Nos dio un total de un 1.9 casi, y obviamente sacamos beneficios en esta zona. ¿Listo? Una pregunta, profe. Listo, dale, pregúntame. Por ejemplo, en este caso que la entrada, pues, no, déjela ahí en H1 para A, pero Ok, se dale. quitó para anotar, es para Dale. anotar. Ya no sé qué hice. Ya. Pues, profe, la entrada principalmente entró, ay, ¿qué hice? Hombre? Ya, que no sé qué estoy haciendo. Aquí ya. Ella entró aquí, ¿cierto? Uh-huh. En esta parte. En este recorrido que hizo, ya no aquí había que colocar break-even, porque si colocó break-even, obviamente lo saca uno. O a partir de cuánto o qué cantidad de pick uno puede colocar break-even, cubrir su operación ya. Yo recomiendo que ustedes vayan practicando eso. Personalmente yo no la paso a break-even a menos de que lleve que por ahí unos 20, 30 pips aproximadamente. Pero pues en este caso no lo pusimos porque estábamos durmiendo. Sí, eso fue en Londres. Cuando me levanté en Nueva York ya el precio iba por acá. Sí. Entonces, yo que recomiendo, bien sea que si se sienten que el trade se les puede regresar o que avanzó 10, 20 pips y llevan un ratio riesgo-beneficio bueno, pueden tomar un parcial, pueden pagarse el stop. Por ejemplo, digamos que acá ustedes entraron y el precio cayó y esto que cayó en un porcentaje les está dando lo que están arriesgando de stop. Para no pasarse tan rápido a break-even, lo que pueden hacer es cerrar el parcial que equivalga a lo que están arriesgando en dinero en el stop. Entonces ustedes toman ese beneficio. Digamos que están arriesgando $20. El precio cayó, están con un buen lotaje, toman $20 si los da y no colocan el break-even, simplemente ya tienen más $20 en la cuenta. Si los llega a sacar, no tienen nada en contra, simplemente ya se pagaron el stop y en caso de que no, pues se llevan el desarrollo de la operativa.
La razón es porque pues muchas veces puede pasar esto. Toca, se devuelve y ahí sí vuelve y cae. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso particular, no lo hubiéramos puesto en break-even, más bien yo hubiera pagado el stop y ahí sí dejo correr. ¿Por qué razón? Porque tenía varias confirmaciones. Tenía varias confirmaciones. Número uno, tenía que el precio me había hecho una ruptura estructural en 1 hora. Me había roto estructura en 15 minutos. Si eso me lo está dando a entender el precio es porque quiere ir a mitigar al menos sus objetivos de el impulso de 4 horas. Miren cómo vamos fusionando las temporalidades. Yo no me puedo olvidar de lo macro. Yo no me puedo meter en un minuto y pensar que porque me hagas esa vela ya voy full y ya me tengo que salir. No, porque yo tengo objetivos de temporalidad mayor que son como imanes para el precio. ¿Listo? Es mucha práctica, ¿sí? Es de pronto algo abrumador ver todo esto. Pero ¿cuál es mi consejo? Y eso lo estaba hablando antier con Sebas. Y era, ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer para tomar unos trades con ratio riesgos-beneficios buenos? Traten de esperar cuando se trate de un trade que está llegando a una zona de una temporalidad mayor, donde ustedes creen que el precio puede girar, digamos que el precio viene subiendo, ¿cierto? Y ustedes dicen, uy, no, pero es que esta zona ya es diaria, 4 horas, esta zona ya tiene que caer, o como la zona de allá arriba que vemos en el análisis de los 60 días. ¿Qué es lo que yo personalmente hago y que yo les recomiendo que lo hagan antes de empezar a scalpear, antes de empezar a hacer cualquier cosa? Esperen que el precio como mínimo les muestre un cambio estructural en 15 minutos. Cuando el precio les muestra cambio estructura en 15, ustedes se van a enfocar en el extremo de esa zona de 15. Y cuando el precio llegue allí, pueden determinar entrar por riesgo o pueden llegar a entrar por confirmación. ¿Por qué creen que yo tomé esta entrada por riesgo? Porque ya tenía una ruptura de 15 de 1 hora, tenía los equal highs por acá, ¿sí? Y yo dije, normalmente todo movimiento tiene que ser mitigado. A mí me gusta lo más extremo posible. ¿Qué había en el extremo? Había este nene, ¿sí o no? Que faltaba por mitigar. Ahora, ¿qué había si yo, digamos, estoy confundido? ¿Sí? Todavía no le encuentro sentido a mi trade y tengo este máximo y este mínimo. Si yo les pregunto dónde es la zona óptima para entrar, ¿quién me puede decir ahí, profe, en esta zona yo creo que lo hubiera podido entrar? Si hubieran considerado solo este rango de acá, sin tener en cuenta los máximos iguales, ¿dónde sería una zona óptima para entrarle al precio? ¿Quién me puede rayar ahí la pantalla y mostrarme? Un valiente. Sebastián, muy bien. Ahora, si entramos a mirar en detalle ese bloque ya fue mitigado por acá y por acá. Entonces, en esta zona como tal, yo no tenía nada de imbalances con bloques, lo cual le quitó probabilidades. Pero si digamos yo estoy confundido y quiero ver la oportunidad acá o acá, para la primera entrada, cuando ustedes tengan más de una zona, ¿sí? Más de una zona, yo les recomiendo que en la zona de más abajo esperen una confirmación de entrada. Pero ya la extrema sí pueden buscar una de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí teníamos que los máximos iguales, esta zona será que de pronto vuelve y la mitiga, no sé qué puede hacer. Vamos a esperar que el precio me confirme. Aquí nunca hizo una confirmación, siguió de largo, se evitaron un stop. Y aquí, ¿por qué nos fuimos con riesgo? Porque uno, no nos íbamos a quedar despiertos en Londres, estábamos asumiendo el riesgo y estábamos en todo el extremo y ya había limpiado máximos iguales. Esto fue un trade muy bonito, que si lo ven en mechas, en temporalidad mayor, eso se ve en una mecha hermosa y una caída fluida, ¿sí? Y ya después de que llega acá, ya hemos tomado gran parte de nuestro trade, protegiéndonos, ¿sí? En break-even, ya estábamos break-even. Y aquí vienen muchos detallitos que les voy a ir compartiendo. Por un lado, las entradas de riesgo las pueden tomar así, como les digo. Por otro lado, cuando el precio de pronto está llegando de una manera muy fuerte a una zona, digamos de reversión, como les decía ahorita de nuevo, está llegando a una zona importante y ustedes creen que ahí puede revertir. Si el precio está llegando con mucha fuerza, no se la jueguen con entradas de riesgo. Siempre en esas zonas traten de esperar un cambio estructural en 15 que a la final no les quita nada. Vean esto. Si ustedes como traders
están diciendo, porque aquí el precio reaccionó a una zona importante en 4 horas, ¿cierto? Si ustedes están diciendo para ustedes, aquí yo voy a entrar de una vez por riesgo y el precio les da unos cuantos pips, felicitaciones, tomaron unos cuantos pips. Pero estoy seguro que si ustedes están queriendo tomar su trade directamente a una zona de interés más abajo, ¿qué pasa? El precio cuando haga esto los va a asustar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo que es preferible esperar cambios de estructura en 15 para arriba? Pues ya cuando me rompió en 15, yo sé que si aquí en un minuto dio confirmación y demás, yo sé que si el precio se me regresa, pues posiblemente me saque y tenga que volver a buscar otra oportunidad. Entonces yo siempre prefiero que me rompa primero en temporalidad de 15 o una hora y ya después sí posiciono mis entradas. Noten la diferencia de este trade a un trade por acá. Este fue de más pips y mucho más fluido que este. Este tuvo retrocesos profundos. Este de acá tuvo pausas del mercado y siguió. ¿Listo? Todo esto es cuestión de práctica, todo esto es cuestión de que ustedes lo vayan viendo en detalle, ¿no?